Adolfo Hitler sigue siendo una de las figuras más profundamente inquietantes de la historia, un nombre sinónimo de sufrimiento y destrucción inimaginables. Para entender el siglo XX, uno debe primero lidiar con el legado de este hombre y el régimen totalitario que construyó. No fue un monstruo distante y mítico, sino un ser humano cuyas ideas, nacidas de la amargura y el prejuicio, encontraron terreno fértil en una nación lisiada por la derrota y la desesperación económica. Su historia es un escalofriante recordatorio de cómo un solo individuo, armado con una ideología poderosa y odiosa, puede manipular el sentimiento de las masas, desmantelar la democracia y sumergir al mundo entero en un conflicto catastrófico que finalmente cobraría decenas de millones de vidas. La magnitud de las atrocidades cometidas bajo su liderazgo es difícil de comprender por completo. Incluso hoy, el asesinato sistemático a escala industrial de 6 millones de judíos en el Holocausto se erige como un crimen singular contra la humanidad. Eslavos, romaníes, opositores políticos, homosexuales, discapacitados. Entender a Hitler no se trata de buscar excusas para sus acciones, sino de diseccionar los mecanismos de su poder y el atractivo de su mensaje tóxico. Nacido en Braunau am Inn, Austria en 1889. La vida temprana de Adolfo Hitler estuvo marcada por la mediocridad y una sensación de ambición frustrada, sin indicio claro de su futuro monstruoso. Su relación con su padre, Alois Hitler, funcionario de aduanas severo y autoritario, fue a menudo tensa y conflictiva. Alois imaginó un futuro para su hijo en el servicio civil, un camino que el joven Adolfo rechazó vehementemente. En cambio, abrigaba sueños de convertirse en un gran artista, una pasión que lo llevaría a Viena tras la muerte de su madre, a quien estaba profundamente apegado. Fue rechazado 2 veces por la Academia de Bellas Artes de Viena. El rechazo lo sumió en desorientación y pobreza. Vivía en albergues para hombres y vendía postales para sobrevivir. En el crisol multicultural de Viena, muchos historiadores creen que su antisemitismo y su nacionalismo extremo comenzaron a cristalizarse. Culpa a los judíos y a otras minorías por sus fracasos y por la supuesta decadencia del Imperio Austrohúngaro. Este período dio forma a su visión del mundo. Después de la guerra, Hitler permaneció en el ejército y fue asignado como agente de inteligencia para infiltrarse en pequeños grupos políticos en Múnich. En 1919, fue enviado a observar el Partido Obrero Alemán, un pequeño grupo nacionalista. En lugar de simplemente informar, Hitler se sintió atraído por su ideología y pronto se unió, distinguiéndose rápidamente con su poderosa y apasionada oratoria. Rápidamente ascendió de rango, transformando el partido en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán o Partido Nazi, y diseñando su infame emblema de la esvástica. Sus encendidos discursos en los salones de cerveza de Múnich, denunciando el Tratado de Versalles, denunciando a los marxistas, denunciando a los judíos, comenzaron a atraer a un número creciente de seguidores. Su primer intento importante de tomar el poder fue el fallido putsch de la cervecería de 1923. Inspirado por la marcha sobre Roma de Mussolini, Hitler y sus seguidores intentaron derrocar al gobierno bávaro como preludio de una marcha sobre Berlín. El golpe fue rápidamente aplastado, y Hitler fue arrestado y juzgado por traición. El juicio le proporcionó una plataforma nacional para difundir su mensaje. Sus desafiantes discursos en la corte le valieron atención y simpatía. Fue sentenciado a 5 años en la prisión de Landsberg, pero solo cumplió 9 meses, durante los cuales dictó su manifiesto político, Mein Kampf, o Mi lucha. Tras su liberación, Hitler resolvió obtener el poder por medios legales en lugar de por una revolución violenta. Reestructuró el partido nazi para que fuera una organización jerárquica y altamente disciplinada, centrada en ganar elecciones. Las fortunas del partido fueron inicialmente limitadas durante la relativa estabilidad de mediados de los 1920. Sin embargo, el inicio de la Gran Depresión en 1929 creó la tormenta perfecta para el ascenso de los nazis. El desempleo masivo, la hiperinflación y la desilusión generalizada con la incapacidad de la República de Weimar para resolver la crisis impulsaron a millones de alemanes desesperados hacia los partidos extremistas. Las promesas de Hitler de restauración nacional, recuperación económica y un retorno a los valores tradicionales resonaron profundamente. A través de una mezcla de propaganda, mítines carismáticos y la presencia intimidante de su ala paramilitar, la SA o Sturmabteilung,
Hitler construyó un movimiento de masas. El apoyo del partido nazi aumentó en sucesivas elecciones, convirtiéndolo en el partido más grande del Reichstag para 1932. Aunque inicialmente desconfiaba la élite conservadora tradicional, lo veían como una herramienta para combatir la amenaza comunista. En un fatídico error de cálculo político, el presidente Paul von Hindenburg fue persuadido para nombrar a Hitler como canciller el 30 de enero de 1933, creyendo que podrían controlarlo. Este nombramiento marcó el principio del fin de la democracia alemana. Una vez en el poder, Hitler se movió con velocidad implacable para desmantelar el marco democrático de la República de Weimar y establecer una dictadura totalitaria. El incendio del Reichstag en febrero de 1933, que los nazis atribuyeron a los comunistas, proporcionó el pretexto para el decreto de emergencia para la protección del pueblo y el Estado Este. Decreto suspendió las libertades civiles básicas, permitiendo el arresto de oponentes políticos sin juicio. En cuestión de meses, todos los demás partidos políticos fueron prohibidos o forzados a disolverse, dejando al partido nazi como la única entidad política legal en Alemania. Hitler había establecido un estado de partido único, centralizando todo el poder en sus manos. En el centro de su ideología estaba una creencia fanática en la superioridad de la raza aria y un antisemitismo virulento y obsesivo. En su cosmovisión, la historia era una lucha entre razas y el pueblo germánico ario estaba destinado a gobernar. Promovió el concepto de Lebensraum, o espacio vital, argumentando que Alemania necesitaba expandirse hacia el este a tierras eslavas para acomodar a su creciente población y asegurar recursos. Esta ideología racial no era solo una teoría, se convirtió en política de Estado. Las leyes de Nuremberg de 1935 despojaron a los judíos de su ciudadanía, prohibieron los matrimonios entre judíos y no judíos, y comenzaron el proceso sistemático de segregarlos de la sociedad alemana. El régimen nazi buscó controlar cada faceta de la vida alemana. Gleichschaltung. Los jóvenes fueron adoctrinados a través de las juventudes hitlerianas y la Liga de Muchachas Alemanas, que les enseñaron lealtad al Führer y la ideología nazi. Los medios fueron censurados, el arte y la cultura fueron purgados de influencias degeneradas, y la economía fue reorientada hacia el rearme en preparación para la guerra. El Ministerio de Propaganda de Joseph Goebbels creó un culto a la personalidad omnipresente alrededor de Hitler, retratándolo como una figura mesiánica, el salvador de la nación alemana que no podía hacer nada malo. Este flujo constante de adoctrinamiento fue vital para mantener el apoyo y la obediencia del público. Para imponer su voluntad, Hitler creó un aterrador aparato de seguridad estatal. La Gestapo, o policía secreta del Estado, las SS y la SD, se convirtieron en instrumentos de terror, aplastando toda disidencia a través de la vigilancia, la intimidación y la violencia. Los primeros campos de concentración, como Dachau, se establecieron ya en 1933 para encarcelar a oponentes políticos comunistas y socialdemócratas. La política exterior de Hitler estaba impulsada por su ambición de anular el Tratado de Versalles y establecer el dominio alemán sobre Europa. Comenzó violando sistemáticamente los términos del tratado, reintroduciendo el servicio militar obligatorio. Luego remilitarizó Renania en 1936. Las potencias occidentales, Gran Bretaña, Francia, buscaron una política de apaciguamiento, concediendo territorios con la esperanza de evitar otro conflicto. Esta inacción solo envalentonó a Hitler. En 1938 anexó Austria, el Anschluss. Luego exigió la región de los Sudetes. La Conferencia de Múnich concedió los Sudetes en un intento inútil de preservar la paz. En marzo de 1939 ocupó el resto de Checoslovaquia. A continuación se fijó en Polonia, exigiendo el regreso de la ciudad portuaria de Danzig. Para neutralizar un posible frente en dos frentes, sorprendió al mundo firmando el pacto Molotov-Ribbentrop. El pacto incluía secretamente un protocolo para dividir Polonia y otras partes de Europa del Este entre ambas potencias. El 1 de septiembre de 1939, las fuerzas alemanas invadieron Polonia. Esa invasión llevó a Gran Bretaña a declarar la guerra a Alemania, y también llevó a Francia a declarar la guerra. Los primeros años de la guerra vieron asombrosas victorias alemanas con la táctica de la Blitzkrieg, ataques rápidos apoyados por fuerzas aéreas y fuerzas terrestres coordinadas. Polonia cayó en semanas,
Dinamarca fue conquistada rápidamente, Noruega fue tomada, los Países Bajos sucumbieron, Bélgica cayó ante el avance alemán y Francia fue derrotada en 1940. Solo Gran Bretaña resistió, protegida por el Canal de la Mancha y por la Real Fuerza Aérea. Los éxitos militares de Hitler alcanzaron su cenit. Se erigió como el amo de Europa continental, controlaba un vasto imperio construido sobre la conquista y la ocupación brutal, y su ideología racial se implementó sin piedad en los territorios conquistados. El punto de inflexión llegó en junio de 1941. La decisión fatídica, Operación Barbarroja. Esto abrió un vasto y despiadado frente oriental que consumiría la mayor parte de la Wehrmacht. Los últimos años de la guerra vieron cómo la situación se volvía decisivamente en contra de Alemania. La catastrófica derrota en Stalingrado a principios de 1943 marcó el principio del fin en el frente oriental, mientras el resurgente Ejército Rojo iniciaba su largo y brutal avance hacia Berlín. En el oeste, las fuerzas aliadas, tras exitosas campañas en el norte de África y en Italia, lanzaron la invasión del día D en Normandía, en junio de 1944, abriendo el tan esperado segundo frente en Europa. Atrapado en una tenaza, el ejército alemán fue aplastado sistemáticamente. A medida que los ejércitos aliados se acercaban por todos lados, la escala completa y horrible del Holocausto se reveló al mundo a medida que campos de concentración y exterminio como Auschwitz y Bergen-Belsen fueron liberados. A medida que el ejército soviético se abría paso hacia el corazón de Berlín, Hitler se retiró a su búnker subterráneo debajo de la Cancillería del Reich. Cada vez más aislado, paranoico y deteriorado físicamente, continuó emitiendo órdenes fantasmas a ejércitos que ya no existían. Culpó al pueblo alemán y a sus generales por la derrota, sin mostrar remordimiento por el cataclismo que había desatado sobre el mundo. El 30 de abril de 1945, con el Ejército Rojo a solo unas cuadras de distancia, Adolfo Hitler y su nueva esposa, Eva Braun, se suicidaron. Sus cuerpos fueron sacados, rociados con gasolina y quemados. Pocos días después, el 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente, poniendo fin a la guerra en Europa. La historia de Adolfo Hitler sirve como una advertencia atemporal y aterradora sobre los peligros de los demagogos carismáticos, el poder seductor de las ideologías extremistas y la fragilidad de la democracia cuando se enfrenta al odio y el miedo.